Mm, Muy bien, todos mis amados hermanos. Ahora sí, con volumen. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Si es que algunos no me habían oído, entonces no habían respondido. Vamos a orar nuevamente para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Y los invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, tú que estás en los cielos, Señor, tú que gobiernas sobre la tierra, que eres el eterno Dios, el grande, maravilloso, aquel que reina sobre todas las cosas. Tú que eres la fuente eterna de la sabiduría, Señor. Venimos a ti, Padre, para rogar que nos guíes en esta noche. A cada uno, Señor, según la necesidad de nuestros corazones. Te ruego que me guíes, Señor, para que seas tú hablando por medio de mí, para que el mensaje sea comunicado, Señor, con denuedo por el poder tuyo, Señor. Y ruego para aquellos que escuchan, Señor, que tu palabra obre en sus corazones conforme a la necesidad de ellos. En aquellos que no conocen a Cristo para arrepentimiento y en aquellos que te conocen, Señor, para edificación y crecimiento en la fe. Oramos, nuestro buen Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a, acompáñenme mis hermanos al libro de Mateo, capítulo 18. El libro de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer primeramente desde el versículo 21. Mateo 18, desde el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, a sus hermanos, sus ofensas. Hemos acabado de leer lo que algunos eh, llaman la parábola de los dos deudores o del siervo que no perdonó, dependiendo de la versión que leamos. Y si estamos leyendo nuestras Biblias en la Reina Valera, nos damos cuenta que en el versículo 22 al versículo 23 hay un libro, hay un título que parece que divide la respuesta del Señor Jesús. Pero realmente la parábola es parte de la respuesta de nuestro Señor a la pregunta de Pedro: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y nuestro objetivo en esta noche será revisar lo que la escritura dice acerca de esta parábola. Pero para entender primero, hay que entender por qué Pedro está haciendo esta pregunta.
Y si vemos unos versículos atrás del versículo 21, en el versículo 15, vemos que el Señor está dando un conjunto de reglas, un conducto regular, un proceso a seguir con respecto de un caso particular. Versículo 15 del Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y seguimos leyendo que si este hermano no oye, tiene que tomar a uno o dos testigos. Y si no los oye, luego tiene que ir a la iglesia. Y si no oye la iglesia, entonces este que ha pecado, que no se arrepiente, debe ser tomado como gentil y publicano. Este es el conducto regular para la iglesia, el proceso que se debe seguir para actuar cuando un hermano peca en contra de nosotros. Algunos lo han llamado los pasos para la excomunión o la receta para la excomunión, porque el final del proceso termina en un hermano que tiene que ser tomado como gentil, que tiene que ser puesto aparte, alejado de los otros, que no puede ser tomado como un hermano, sino que tiene que ser tomado como uno que no es un hermano. Y el propósito de esta noche no es analizar este conducto regular, sino entender por qué Pedro está haciendo esta pregunta. Y lo primero que observamos en el versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y yo quiero que aquí hagamos el primer paréntesis. Este conducto regular es bastante importante porque no solemos encontrar al Señor Jesús dando instrucciones tan específicas acerca de temas tan específicos. El Señor está diciendo de manera tácita que cuando un hermano peca contra nosotros, debemos ir al hermano y reprenderle a solas. Y yo creo que estos pasos que el Señor nos da muchas veces son maltratados por nosotros en nuestras vidas. Cuando un hermano peca con nosotros, contra nosotros, normalmente hacemos una de dos cosas. O retenemos en nuestro corazón aquello que el hermano ha hecho y no vamos y lo reprendemos. O inmediatamente pensamos en decir, no, esto hay que hablarlo con los ancianos porque esto está desaforado. Y no recordamos que el Señor mismo nos ha dado un mandamiento y nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, cuando la escritura dice repréndele, no está hablando nada más o meramente de dar látigo al hermano. No es eso lo que quiere decir la palabra. Más bien, aunque sin duda alguna tiene algunas connotaciones que implican confrontación, lo que más bien quiere decir es poner en evidencia el pecado del hermano. Y dice, estando tú y él solos. Pero no es una reprensión simplemente por reprender. El objetivo de esta reprensión, el objetivo de esta exhortación, el objetivo de ir a hablar con el hermano, dice el final del versículo, es ganar al hermano. Es que el hermano se arrepienta de su pecado. Es proporcionar un espacio para el perdón. No es regañar al hermano. Sí, hay que poner en evidencia el pecado de nuestro hermano, pero lo que el Señor nos está mandando es que si nosotros somos ofendidos por nuestro hermano, debemos ir y buscarlo para propiciar un espacio para el perdón, estar abiertos a perdonarle. Entonces, Pedro, que seguramente de los apóstoles era uno de los más chispita que había, él empieza a pensar en esto que el Señor les acaba de decir. Y él dice, bueno, mi hermano peca contra mí, yo voy a él, le reprendo y mi hermano se arrepiente. Vamos bien. Pero ¿y si pasa otra vez? Si mi hermano vuelve a pecar contra mí, tengo que volver a ir a él, volver a reprenderlo y si se arrepiente, lo vuelvo y lo perdono. Y si pasa otra vez, lo vuelvo y lo perdono. Entonces de ahí viene la pregunta de Pedro, Señor, versículo 21, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor, respondiendo a la pregunta de Pedro, le dice, no, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y empieza a proferir la parábola de los dos deudores. Y empieza diciendo
Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hay un rey y él llama a todos sus servidores, a cada uno individualmente, que pasen y salden sus cuentas, salden sus deudas. Y en ese proceso va pasando uno, le debe, no sé, 10.000 pesos, entonces págamelos. Me debes 1.000.000 de pesos, listo. En un mes me los pagas. Y así fue saldando cuentas con todos sus siervos. Cuando llega uno, versículo 24, comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y vamos a hacer otro paréntesis, porque 10.000 talentos nos suena a nosotros una cosa por allá extraña, rara, que nosotros no sabemos cuánto es eso. Sabemos que es un montón de dinero. Cuando leemos el pasaje así rápido, entendemos que el Señor está haciendo referencia a un montón de plata. Pero yo quiero que aterricemos un poquito cuánto es o a qué se refería el Señor cuando hablaba de los 10.000 talentos. El Señor muy probablemente está haciendo una especie de exageración. Un talento, un solo talento, era equivalente a 15 años de trabajo continuo sin gastarse un solo peso de lo que había ganado. 15 años. Este hombre no debía un talento, debía 10.000 talentos. Debía 15.000 años de trabajo continuo sin gastarse un solo peso. La deuda de este hombre no solo era una deuda grande, era una deuda inmensa, una deuda infinita, inconmensurable, impagable. Para que tengamos una idea, el Imperio Romano en su grandeza recaudaba 900 talentos anuales. Este hombre debía 10 veces lo que el Imperio Romano, un imperio entero, recaudaba en un año. No había ningún siervo en ningún país, de ningún reino, que pudiera pagar esta deuda. Era una deuda impagable. Y la condición de este siervo habla directamente a la condición del hombre delante de Dios. Porque todo hombre es culpable delante de Dios a causa de su pecado. Porque el pecado, cuando pecamos nosotros, nos hacemos acreedores de una deuda impagable. Santiago nos dice que cuando infringimos uno de los mandamientos, nos hacemos infractores de toda la ley. Porque el mismo que dijo no matarás, también ha dicho no adulterarás. Y el mismo que dijo no robarás, también ha dicho no mentirás. Entonces, esta es la razón, o esta es una de las razones por las cuales es tan necio creer que la salvación se gana por medio de las obras. Porque nuestras obras lo único que producen es deuda delante de Dios. Lo único que nosotros hacemos cuando obramos, cuando pecamos, es incrementar nuestra deuda delante de Dios. Y lo primero que quiero decir o que quiero que pensemos, si tú no has creído en el nombre de nuestro amado Señor, lo primero que quiero que pienses es que tú eres un deudor de Dios. Hay una deuda que está sobre tu cabeza y el Señor obrará con justicia y se cobrará el juicio debido de tus obras. Y si tú has creído, hermano, recordemos la deuda tan inmensa que se nos ha perdonado. No se nos ha perdonado poco. Se nos ha perdonado una deuda impagable. Pero en Cristo Jesús tenemos el pago completo de esa deuda. Cuando vemos el Calvario, vemos a un Cristo colgado que dice, consumado es. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Y siguiendo la lectura, el versículo 25, de manera tal vez un poco irónica, dice, a este, como no pudo pagar, porque para los discípulos era obvio que este no podía pagar la deuda, pero aún para que sea más obvio, el Señor dice, este no pudo pagar la deuda. Ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora, la orden del Señor, del rey, de vender a este siervo,
no era porque la vida del siervo y de sus hijos y todas sus posesiones cubrieran la deuda. Era algo así como más vale tener alguito que no tener nada, ¿sí? Algo es algo, peor es nada. Ese es el espíritu detrás de la venta del siervo. Y el siervo, al ver el panorama que se le avecinaba, al ver que iba a ser vendido él, su esposa, sus hijos y todo lo que él tenía, lo único que tiene para hacer, versículo 26, es caer postrado delante del Señor, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y hermanos, podemos ver lo infructífero que sería esta respuesta positiva a esta petición. Es decir, si el rey tuviera paciencia con el siervo, les pregunto, ¿hubiera podido el siervo pagar su deuda? Este hombre debía 15.000 años de trabajo. Aunque el rey hubiera tenido una paciencia infinita, este siervo no hubiera podido pagar su deuda. Reiteramos, como dice Romanos capítulo 3, versículo 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y este siervo, aunque hace una petición que realmente no podía solucionar su condición, era su última esperanza. Y delante de esta deuda tan grande, ninguno de nosotros hubiera podido esperar otra cosa, sino que este señor, este rey, cobrara esta deuda. Pero contrario a eso que nosotros pensamos, contrario a lo que pudiera indicarnos la lógica, dice versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Yo no sé si ustedes han tenido alguna deuda. Yo me imagino que sí. Es como muy normal en nuestra cultura colombiana estar endeudados. No se endeuden, mis hermanos, eso no está bien, pero todos hemos tenido la experiencia de estar debiendo algo. Personalmente, alguna vez me tocó sacar el SOAT con crédito. Mano, yo pagaba esas cuotas y yo no veía el momento en el que eso se terminara de pagar. Eso eran como 500.000 pesos y yo abonaba 80.000 mensuales y al tercer mes todavía veía 500.000 pesos. Yo no entendía cómo. Cuando por fin me liberé de esa deuda, ustedes no saben la sensación de paz, de tranquilidad que tuve al saber que ya no tenía que volver a pagar cuotas. Yo hice de todo lo posible, lo habido y lo por haber, para poder pagar esta deuda. Y cuando por fin estuve liberado de la responsabilidad de la deuda, yo estaba contento, yo estaba alegre. Hermanos, a este siervo se le acaba de regalar 10.000 talentos. Se le acaba de condonar una deuda infinita. ¿Cuál sería la respuesta de su corazón o lo que nosotros esperaríamos que fuera la respuesta de su corazón al saber que una deuda tan grande le había sido perdonada? Hermano, tenía que estar gozoso, contento, alegre. Y yo creo que ese tiene que ser la manera en la que nosotros vivimos. El salmista escribe que aquel cuyos pecados son perdonados es bienaventurado. Perdón, el salmista dice que aquel cuyos pecados son cubiertos es feliz. Y hermanos, nuestros pecados no solo fueron cubiertos, nuestros pecados fueron quitados. Colosenses dice que el acta de decretos que nos era contraria fue cancelada, anulada y clavada en la cruz. Pedro dice que hemos sido comprados por un precio incalculable, la sangre derramada del Cordero. La respuesta de nuestros corazones al ver toda la deuda que se nos ha perdonado, tiene que ser un gozo auténtico y como vamos a ver después, un espíritu que perdona a sus hermanos. Pero contrario a cualquier cosa que pudiéramos esperar, versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y vamos a hacer otro paréntesis. Una deuda minúscula.
una deuda que comparada con la deuda de este otro siervo, no valía nada. Un denario era el pago que recibía un jornalero por un día de trabajo. Es decir, este hombre debía 100 días de trabajo. Y cuando este siervo que le había sido perdonado toda esta deuda, halló a su consiervo, lo tomó del cuello, lo ahogaba y le decía, págame lo que debes. Y entonces este consiervo cayó postrado a sus pies, versículo 29, y le rogaba con las mismas palabras que él rogaba al rey, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo chistoso, digamos, es que esta deuda de 100 denarios sí era una deuda que teniendo paciencia se podía pagar. Era una deuda que ellos podían hacer un arreglo comercial y decir, ok, tú me vas a pagar en un año, me vas a pagar estos 100 denarios. Pero el versículo 30 nos deja ver mucho del corazón de este siervo que no lo quiso perdonar, mas él no quiso. No, no dice que la deuda era muy grande y no lo podía perdonar, no, él simplemente no quiso. No era algo que saliera de su corazón perdonar a su consiervo, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y el ejemplo la parábola es muy hermosa, porque es que la deuda que tenía su consiervo era una deuda legítima, era una deuda legal. Los 100 denarios que éste le debía eran 100 denarios que legítimamente él podía cobrar. Él tenía el derecho legal de cobrar los 100 denarios, porque si yo te presto 100.000 pesos, yo puedo permitirme el derecho de cobrarte los 100.000 pesos. Este hombre le ha pasado lo mismo. De hecho, si seguimos leyendo, vemos que sus consiervos vieron toda la escena y fueron al Señor. Le dijeron todo lo que había pasado y el Señor llamó a su consiervo, llamó al siervo, perdón. Versículo 32, entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, lo trató de una forma que no lo había tratado cuando llegó con la deuda de los 10.000 talentos. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y el reproche que se le hace a este siervo que no perdonó, no es que reclamó el derecho legítimo que él tenía sobre los 100 denarios. El reproche es que él fue tratado con misericordia, con gracia. Y cuando él tuvo frente a su consiervo, que le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, él no quiso mostrar ni siquiera una pequeña, ínfima fracción de la misericordia que se le había mostrado a él cuando estaba en palacio. Este hombre salió inmediatamente, porque de hecho el relato dice que saliendo aquel siervo, versículo 28, halló a uno de sus consiervos. El Señor no pone ningún lapso de tiempo. Parece que lo que pasó, bueno, en la historia del Señor, es que este hombre salió de palacio, recién había sido perdonada su deuda y vio a su consiervo. Y en cuanto lo vio, fue a reclamarle la deuda. El reclamo que le hace el Señor es acerca de su corazón inmisericordioso. No sé cómo es la palabra, hermanos, me perdonan. Se me fue el léxico. Falto de misericordia. Un corazón no perdonador. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y yo creo que todos, cuando leemos la historia del siervo que no perdonó, nos indignamos un poco al saber de este siervo que no perdonó a su consiervo cuando se le había sido perdonado tanto. Es que la maldad de este hombre está clara para nosotros. Cuando nosotros vemos el pasaje podemos enojarnos incluso contra este siervo que no perdona, porque es que aquello que ha hecho es terrible. Pero hermanos, yo creo que nos pasa lo que le pasó a David cuando el profeta Natán va y le dice, Rey David, tengo un caso para ti. Hay un hombre rico y un hombre pobre. Esto es después de que él mata a la mujer de Urías. Y le dice, el hombre rico tiene, dime,
perdón, a Urías, sí, señor, que estuvo con la mujer de Urías y luego mató a Urías. Llega el profeta Natán y le dice, hay dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tiene muchas ovejas y tiene muchos hijos. Y el hombre pobre tiene solo una ovejita. Tanto que hasta duerme con esa ovejita. Y llegó una vez alguien a quedarse en la casa del hombre rico. Y el hombre rico no mató de sus ovejas, sino que fue y tomó la única oveja del hombre pobre e hizo un guiso para dárselo a su visitante. Dice la escritura en 2 de Samuel que la ira, el fervor de David se encendió y dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 5, gracias, Dani. Pero la sorpresa de David fue mayor cuando Natán le dice, tú, David, eres ese hombre. Hermanos, no seamos encontrados delante de Dios culpables de no tener misericordia para con nuestros hermanos. Solemos comportarnos como ese siervo. Las ofensas de nuestros hermanos parecen enormes delante de nosotros. Cuando somos ofendidos, solemos tomar estas ofensas, estos agravios, como cosas más grandes de lo que realmente son. Nos hace falta tener en la mente el Calvario y pensar que nuestra deuda impagable fue pagada y fue perdonada. Nos hace falta pensar que cuando un hermano peca contra nosotros, el primer ofendido con ese pecado es Dios mismo. Y si este hermano se arrepintió de su pecado, Dios ya le perdonó. El mayor ofendido de la deuda del hermano le ha perdonado. Y nosotros nos creemos tan dignos, tenemos un alto concepto de nosotros mismos y no le perdonamos. Porque, hermano, es que usted no entiende lo que él me hizo. Es que hay que escuchar la historia, hay que entender el contexto. Y aquí, esta noche es la noche de los paréntesis. Vamos a hacer otro paréntesis. La parábola de los dos deudores no habla de todos los aspectos del perdón. Aquí hay muchas cosas más para hablar. Hay muchos temas en cuanto a las relaciones. Y usted me podría preguntar, hermano, ¿y si es que son una pareja y él le es infiel y le es infiel y le es infiel y entonces lo tiene que perdonar? Hermano, los temas puntuales, relacionales, eso se trata después. Pero lo que es claro en la escritura, por medio de esta parábola, es que aquellos que han sido perdonados tienen el deber, la obligación moral de perdonar a sus hermanos. Y no quiero que me malentiendan. Esto no es algo que digo como si fuera fácil o sencillo. De hecho, si vamos a Lucas capítulo 17, la respuesta de los discípulos cuando escuchan esto que el Señor mismo les ha dicho, en el versículo 5, cuando terminan de escuchar la parábola, ellos dicen, Señor, aumentanos la fe. Porque nuestros corazones funcionan de esa manera. Pero hermanos, somos mandados por la Escritura a perdonar a nuestros hermanos, no hasta 70 veces 7. De hecho, el pasaje, cuando leamos ahí en Lucas capítulo 3, perdón, Lucas capítulo 17, versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Al día. Y probablemente cuando Pedro hace la pregunta, el Señor ya ha dicho esto, y el Señor le dice, no, 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 tú no me entendiste. No son solo 7, es hasta 70 veces 7. Porque el corazón, porque el perdón está en el corazón del Evangelio. Y vamos a la parte más difícil del pasaje, Mateo, capítulo 18 de nuevo.
Y tal vez el versículo más eh, polémico, por decirlo de alguna forma, versículo 35. Así también, es decir, de la forma que obró este rey, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, en el poco tiempo que nos queda, vamos a decir lo que no dice este versículo. Este versículo no dice que si usted no perdona a su hermano, entonces usted pierde su salvación. Hay muchos que interpretan eso de este pasaje y no es lo que la escritura está diciendo. Más bien, lo que este versículo está comunicando es que aquellos que han sido perdonados albergan en su corazón un espíritu perdonador. Lo que este pasaje indica es que una marca significativa de aquellos que han recibido el perdón es que son perdonadores y que aquellos que no son perdonadores es probablemente porque realmente no han recibido el perdón o vamos a rebajarlo un poquito, no han entendido el perdón que han recibido. Pero hermanos, creo que hoy, si no estaba claro, ha quedado claro la deuda que se nos ha sido perdonada. Le debemos a nuestros hermanos, cuando su arrepentimiento hacia nosotros es sincero, el perdón. Colosenses, para terminar, capítulo 3, versículo 13. El perdón es tal vez uno de los deberes cristianos que más encontramos en las Escrituras. Colosenses 3:13. Desde arriba, desde el 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es difícil, hermano, yo sé que muchas veces somos ofendidos en gran manera, de la misma manera que este siervo le debían 100 denarios. La escritura no dice que no se los debiera, la escritura no dice que no fuera legítimo. La escritura no dice que aquello que el hermano te ha hecho no sea un pecado. De hecho, en Mateo capítulo 18, versículo 15, encontramos una licencia para ir a nuestro hermano y decirle, hermano, tú has pecado contra mí. Obviamente dentro de los parámetros del amor, de la sabiduría que el Señor nos ha dado y con el objetivo de ganar al hermano. Pero la escritura también dice que si nuestro hermano se arrepiente y pide perdón, lo único que puede salir de nuestros corazones, si de verdad hemos creído, es la respuesta de Cristo hacia nosotros. Hermano, te perdono. Vamos a orar para terminar. Ya es tiempo. Y roguemos al Señor que nos ayude a tener un espíritu perdonador, porque es así como demostramos de alguna forma, tal como escribe Santiago, por medio de nuestras obras, que verdaderamente la gracia restauradora de Cristo y su perdón ha venido a nuestras vidas. Padre y amado Rey, tú que eres el Dios de toda consolación, de todo perdón, te damos gracias, Señor, porque has obrado para con nosotros con misericordia y no con justicia, porque has extendido, Señor, tu perdón para todo aquel que cree en Cristo Jesús,
nos has otorgado la condonación completa de nuestra deuda. Hemos sido perdonados cuando éramos enemigos. Hemos sido acercados cuando estábamos lejos. Ayúdanos, Señor, a mostrar tan siquiera una sola fracción del perdón con el que hemos sido perdonados. Ayúdanos, Señor, porque nuestros corazones son orgullosos y nuestra imagen de nosotros mismos no es la adecuada. Pero, Señor, sabemos que nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hemos recibido ejemplo para seguir las pisadas de nuestro Maestro. Rogamos, Señor, nos ayudes para mostrar en la iglesia la unidad que debe haber. Y Señor, no hay ningún otro mecanismo por el cual podamos solucionar los problemas que tenemos con nuestros hermanos, sino es perdonándonos de todo corazón. Oramos, Señor, para que ayude a nuestros corazones incrédulos a entender la Escritura y para que, entendiéndola, obremos conforme tus preceptos para honrarte en todo. A ti oramos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.